Continuamos con la cuarta ponencia del día, denominada Trámite Civil Oral en Segunda Instancia, a cargo del doctor Carlos Alberto Anticona Luján, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. El doctor Anticona Luján es juez superior titular de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, maestro en Derecho Civil y Comercial, presidente del equipo técnico de implementación de la oralidad civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, presidente de la Escuela de Gestión de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y docente universitario en pregrado. Le cedo la palabra al doctor para que pueda iniciar su intervención. Muy buenas tardes. Yo quiero empezar este espacio que nos da este encuentro de jueces civiles haciendo un especial agradecimiento al equipo técnico de implementación de la oralidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se atrevieron, ¿no?, a impulsar este proyecto, obviamente respaldado por el doctor Héctor Lama, y detrás de ellos grandes impulsores, como el caso de Matías Locunza, Marco Fandiño también en su momento, ¿no?, el doctor Arellano. Recuerdo que aquella vez que fueron a La Libertad, en el año 2019, a un poco incentivarnos sobre las bondades de la oralidad. Hasta ese momento teníamos todavía rezago de la escrituralidad, procesos lentos, ¿no?, una sobrecarga laboral inmensa, sobre todo más a nivel de primera instancia. Y nosotros en esas conversaciones, en esas charlas, identificábamos dos problemas en ese momento. El primero era lo que ellos nos decían, que se estaba dando el imperio del principio dispositivo. Es decir, el juez había entregado el proceso a las partes. Las partes eran las que aportaban. Obviamente los procesos civiles nacen de las partes, nacen de hechos privados. Pero a veces ellos ya estaban, digamos, cogiendo las riendas de todo el proceso civil, y había pasado que los jueces habíamos permitido eso, ¿no? O sea, el proceso prácticamente se había entregado a las partes, y estaba originando el abuso del recurso, ¿no? El abuso del recurso, todo eran nulidades, apelaciones, reposiciones y escritos tras escritos, y eso hacía que al final el proceso se vuelva engorroso. En el 2019, también impulsados por lo que ya pasaba en Arequipa desde diciembre de 2018, decidimos también, la Corte de la Libertad, ingresar a este modelo de oralidad, reitero, impulsados y guiados también por el equipo técnico de implementación. Y digamos que encontramos dentro de las experiencias tres elementos fundamentales, ¿no?, que fueron los pilares para hacer este cambio. Primero, recuerdo a Matías Locunza y a García Ollers hablar sobre una herramienta que era el case management, o aplicado para nosotros que era la gestión del proceso. Esa herramienta que prácticamente nosotros como jueces lo habíamos abandonado, y ellos nos decían, eso está presente, eso es parte del rol del juez, el asumir la dirección, la batuta del proceso. ¿Qué implicaba? Implicaba pues que el juez se involucre, no solamente con la decisión final, sino con toda la gestión del proceso. El segundo de la herramienta, la audiencia, ¿no? El rol fundamental que cumple la audiencia como centro de decisión, que facilita la intermediación entre los jueces y las partes. Herramienta fundamental, ¿no? Y lo tercero era de que se debe siempre privilegiar el fondo y no la forma. Y nosotros antes lo hacíamos al revés, ¿no? A veces privilegiábamos más la forma, la notificación, el imperio de notificación. Cuando veíamos una audiencia, ¿están notificados? No se lleva a cabo la audiencia. Entonces,
hicimos un viraje. Y ahora lo que les voy a contar es un poco la historia, ¿no?, de cómo en la Corte de Libertad asumimos el reto de la oralidad. Al principio fue un poco vago, ¿no?, porque estaba claro que la oralidad, en primera instancia, como ya se ha expuesto aquí hoy día en la mañana, era más palpable, ¿no?, porque teníamos la audiencia preliminar, la audiencia de pruebas en juicio oral, pero a nivel de segunda instancia, ¿no? A nivel de segunda instancia, por ejemplo, teníamos ya información de que en otros países no aplicaban oralidad en segunda instancia. Era excepcional la audiencia. Entonces, ¿cómo aplicar nosotros oralidad en segunda instancia? Cuando el Consejo Ejecutivo aprueba la resolución administrativa, la 015/2020, ¿no?, y que aprueba el reglamento de actuación tanto de jueces de paz, jueces de primera instancia y de las salas superiores en la oralidad, nos sirvió a nosotros, sobre todo a la segunda instancia, ya por lo menos ya teníamos una herramienta de la que valernos para aplicarla al trámite de la oralidad en segunda instancia. Los que estamos jueces superiores acá sabemos que quizás esa intensidad con la que se vive la oralidad en primera instancia no es la misma la de segunda instancia. Quizás, como lo dijo el ponente de la mañana, porque en segunda instancia lo que se debe primar es la eficiencia, la rapidez, ¿no? Pero también lo hemos aplicado, ¿no? Por ejemplo, hemos desterrado viejas trámites que existían antes, por ejemplo, que la sala civil recibía el expediente y el juez superior no tenía contacto con el expediente sino hasta una semana previa a la vista de la causa, a la denominada vista de la causa. Ahora no. Nosotros, de acuerdo ya a la forma como se actúa el trámite en segunda instancia, el expediente apenas pasa el filtro de conformidad, pasa directamente, se sortea entre los jueces superiores. ¿Para qué? Para que desde ese momento ese juez superior asuma, ¿no?, el expediente, haga el control, ¿no?, de los puntos en materia de debate y ya tenga con mucho tiempo de anticipación el expediente, lo asume desde la primera semana hasta el día que se expide la resolución final, ¿no? ¿Qué otros cambios hemos hecho en segunda instancia? Ya no tenemos vistas de la causa, lo que tenemos son audiencias de vista de la causa, en la cual se señala solamente la vista de la causa, el día de la audiencia, y ahí se convocan las partes, y no se está que tiene 3 días para pedir informe, no. En las partes que asisten y los abogados que asisten toman el uso de la palabra. Se ha desterrado eso de solamente tiene usted 5 minutos para exponer. No lo aplicamos, ¿no? Porque lo que nos interesa aquí es escuchar a las partes, escuchar su problemática. ¿Sobre qué puntos? Sobre los puntos en materia de debate que previamente lo señalamos. ¿Cómo lo hemos asumido? Obviamente, tanto en primera instancia como en segunda instancia. Por ejemplo, en España, lo decía el año pasado, cuando tuvimos un curso, el doctor Lorca Navarrete, nos decía que en España la oralidad es una garantía, ¿no? Es una garantía que está en su constitución. Hay un derecho al juicio oral como un instrumento para lograr otros derechos más y para consagrar una sentencia eficiente. En penal, los penalistas siguen mucho a Rossin, en donde dice Rossin, dice que es un principio. Es un principio que va a marcar que todo lo que se diga en la audiencia tiene que ser traducido en la sentencia. La sentencia no se puede salir del marco de la audiencia. Y otro autor, como el caso de Binder, nos dice que es un instrumento. Obviamente, nosotros todavía no tenemos un proceso oral puro. La postulación de la demanda es escrita y la contestación igual. Incluso los medios probatorios se ofertan en forma escrita. No tenemos un proceso oral puro, pero creo que la oralidad, tanto en primera como segunda instancia, más que principio, yo creo que lo podemos utilizar como una especie de instrumento, un mecanismo, para que en esa audiencia, garantizando el contradictorio y el derecho de defensa de las partes,
se pueda precisamente los jueces superiores y los jueces de primera instancia obtener esa información valiosa que le va a permitir precisamente resolver esos puntos materia de debate en segunda instancia, ¿no? Yo creo que esa forma de cómo utilizar la oralidad en segunda instancia viene, por lo menos en mi corte, siendo muy fructífera, porque en esa audiencia de vista de la causa nos permite precisamente tener ese acercamiento con las partes. Y fíjese, antes, ¿qué pasaba? Los abogados pedían o no pedían informe oral, porque sabían que la vista de la causa no iba a pasar absolutamente nada, era un solo ritual, era un check más de una audiencia. A veces los jueces ni les interesaban lo que ponían las partes. En cambio ahora no. Ahora saben los abogados que en esa audiencia se van a debatir los puntos que ya se ha señalado previamente y que si ellos no están, van a estar un punto menos en relación con la otra parte. Porque la otra parte va a tener la oportunidad de exponer sus fundamentos en torno a esos puntos en materia de debate. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahora? Los abogados se interesan, ¿no? Los abogados van, se presentan en las audiencias, las partes también, ¿no? Y se presentan ahora preparadas, ya van con los puntos en materia de debate. Ese informe era que era antiguo, que ya tiene 5 minutos para exponer, y hablaba, a veces cosas que no tenían nada que ver con la materia debatida. Ahora ha cambiado, ¿no? Por lo menos en La Libertad, el foro de abogados también ha entrado en el tema de la oralidad. Yo comentaba justo hoy día con un compañero, un amigo y colega, que me decía, por ejemplo, los abogados también están entrando a la modernidad. Por ejemplo, ahora ofrecen sus medios probatorios en drives. Ya no lo presentan en escrito, ¿no? Presentan en un drive. Presentan medios probatorios y para visualizar los medios probatorios, ahí está el drive. Tema interesante, ¿no? También, o sea, los hoy día se están modernizando. Y créanme que por lo menos se está ganando a nivel de los abogados esa conciencia de que si no va a la audiencia, ya está en desventaja en relación a la otra parte, ¿no? Sobre el tema de la vulneración, que siempre había dudas, ¿no? Cuando empezamos con el tema de la oralidad en segunda instancia, sobre si en algún momento alguien iba a decir, oiga, la oralidad no está prevista en ninguna norma procesal, en el Código Procesal Civil no está, ¿no? Y de pronto alguien podía decir, voy a presentar una nulidad por violación del debido proceso. Eso fue, yo recuerdo en el año 2019, cuando tuvimos acá el primer encuentro, uno de los puntos más cuestionados, ¿no? Porque había jueces que eran resistentes al cambio y decían, no, pero si no hay norma, mejor esperemos que vea norma. Acuérdense que para esa época ya había un proyecto de Código Procesal Civil, todos decían, no, mejor esperemos que salga la norma para que no nos vayan a acusar de prevaricato. Pero fíjense, ¿qué ha pasado? De ese tiempo hasta acá, por lo menos en mi corte, nunca hemos tenido a nivel de segunda instancia que alguien haya deducido una nulidad siquiera por violación del debido proceso por implementar la oralidad en primera instancia. No, al contrario, ahora los abogados prefieren que su proceso se tramite, ¿no?, bajo las reglas de la oralidad, porque sabe que se va a resolver más rápido, ¿no?, y a nivel de segunda instancia igual. Nosotros ahí he puesto un acuerdo plenario que, claro, es un tema penal, ¿no?, donde se acordó que era imposible que alguien pudiera alegar que una vulneración en la oralidad signifique pues una vulneración al debido proceso, ¿no? Como le decía, con la resolución administrativa de la 015 de 2020, ¿no?, del Consejo Ejecutivo, para nosotros significó un gran aporte, sobre todo porque fue la base que nos motivó a seguir con la oralidad. En la Corte de Libertad, en julio del 2019, ingresaron 3 juzgados civiles y una sala a la oralidad civil, a este proyecto de oralidad civil. La primera sala de la cual yo integraba, todavía tuvimos que esperar un tiempo, ¿no? Créanme, soy sincero, digo, recién hasta el 2020 empezamos a implementar ya
esta nueva herramienta, ¿no? Y, por ejemplo, diseñamos un instrumento que se llama el informe de conformidad, ¿no? Antes, como le decía, ¿qué pasaba? El expediente llegaba y muchas veces en la vista de la causa nos dábamos cuenta que había un defecto de nulidad. De repente una parte no había sido notificada. En la vista de la causa, a veces encontrábamos que la sentencia decía A y los agravios decían B. Es decir, no había ninguna vinculación de los agravios con la sentencia, con lo que se había debatido. Y muchas veces también, ¿no?, falta de otros requisitos de la apelación, a veces fuera de tiempo, ¿no? Pero cuando lo detectábamos eso, recién lo detectábamos en la vista de la causa. Y todo ese tiempo, perdido. ¿Cuál es la consecuencia? Sobrecarga procesal, porque hay que nuevamente empezar con reponer el proceso al estado en que se cometió nulidad. En cambio, en este reglamento se nos dio la oportunidad de incorporar un instrumento que es precisamente el informe de conformidad. ¿Qué significa el informe de conformidad? Que cuando llegue el expediente a segunda instancia, el expediente tramitado en oralidad, se tiene que hacer una revisión del expediente a efecto de verificar que precisamente la apelación, los agravios tengan vinculación con lo que se ha resuelto en sentencia, que se cumplan los requisitos, ¿no?, que las partes sean precisamente las interesadas. A veces pasaba que la parte que había ganado un proceso resultaba apelando, porque no sabía, ¿no? Muchas veces no sabía el resultado de la resolución, y apelaba por apelar. Y a veces era la parte beneficiada la que apelaba. Todo eso pasaba. También en el informe de conformidad verificábamos, ¿no?, que el expediente, la audiencia, que es oral, esté en un soporte, en un DVD o un CD, ¿no? Por ejemplo, me comentaba una experiencia muy interesante un colega de Chimbote, por ejemplo, el uso del drive, ¿no? Quizás todavía un foco falta acá a nosotros, la implementación de poder ver ya la audiencia en el expediente. El expediente en el eje ya lo está, ¿no? Pero en el expediente tradicional todavía no lo tenemos, esa forma de cómo poder ver la audiencia en un link, sin necesidad de que esté ya en un soporte CD, ¿no? Entonces, esa audiencia, el informe de conformidad fue interesante, ¿no? Ese control de apelación. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si la sala detecta que efectivamente hay un defecto en el tema de los agravios, ¿no? En el tema de los agravios. Como reitero, lo que interesa ahora es resolver el fondo, ¿no? Porque si nos damos cuenta, si lo devolvemos otra vez a primera instancia, va a perder tiempo el juez y vamos a perder quizás tiempo nosotros. En las modificaciones que se dan al Código Procesal Civil, por ejemplo, ¿no?, hay una interesante que le permite a nivel de casación que la parte que de repente expresó a nivel de casación todavía pueda decir, no es solo A, sino también es B, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo detecto en primera instancia en sala, cuando llego a expediente, que los agravios no se vinculan con lo que es materia de la sentencia, yo le puedo decir a las partes, mira, si te interesa que se te resuelva el fondo del asunto, por favor, corrige este tema y expresa tus agravios, ¿no?, bajo apercibimiento de que vamos a tener que resolver conforme a lo que estás apelando. Eso sí lo hacemos, ¿no? Si se puede hacer, es perfectamente posible. Otro tema interesante también que vino con este reglamento de actuación de segunda instancia, los puntos en materia de debate. En el mes pasado, en septiembre, nos visitó en una pasantía de la Corte de Arequipa y justo debatíamos sobre este tema, ¿no?, sobre la denominación, sobre puntos en materia de debate. Otros lo llaman puntos en materia de discusión, puntos en materia de conflicto, es decir, hay varias denominaciones, pero creo que la esencia es la misma. ¿Cuál es? Que se debe identificar a partir de la sentencia, ¿no?, y la apelación, aquellas discordancias, ¿no?, los agravios que está expresando el apelante en su recurso.
¿no? Pero esa identificación ya no es, pues, como la antigua, es decir, verificar si el demandante tiene la condición de ocupante precario. No, así no. Lo que hacemos es verificar si el contrato de fecha tal que presenta el demandado le otorga el derecho a la posesión del inmueble. Más específico, ¿no? O sea, ya no hay generalidades, sino temas específicos. ¿Por qué? Porque precisamente en el debate nos vamos a centrar en ese punto para que sea esclarecido por las partes, ¿no? Entonces, ese punto, el punto materia de debate, una herramienta fundamental, ¿no? Fundamental, que por ejemplo a veces nos ha permitido, sobre todo a los jueces superiores, como reitero, desde que asumimos el expediente, en la semana que ingresa a sala, ¿no? Se hace la identificación incluso de los temas que puedan identificarse respecto a la aplicación del derecho. Muchas veces hemos identificado que el tema debatido era un tema de ineficacia y sin embargo se estaba resolviendo por un tema de nulidad, ¿no? Pero como es una cuestión de derecho, perfectamente posible de ser saneada. Otro instrumento fundamental es la fijación de la audiencia de vista, ¿no? Como ya les dije antes, el señalamiento es ahora general. Es decir, se convocan las partes para la audiencia de vista de la causa. Ya no estamos con ese ritual de que usted tiene 3 días para pedir informe oral, no. La parte que acude a la audiencia informa, la parte que incluso los abogados también informan, las partes sobre los hechos y los abogados sobre el derecho, en igualdad de armas, ¿no? Ahí también, cuando se fija audiencia, si el juez advierte una posible nulidad, ¿no? Una posible nulidad, también la hace saber a las partes, ¿no? Sobre a un punto en el cual ha identificado un vicio de nulidad. Y es más, también con las pruebas ofrecidas a nivel de segunda instancia, ¿no? Incluso, bueno, no son en temas civiles, pero sí se da mucho en temas de familia, que a veces los jueces en segunda instancia, es muy común que los procesos de divorcio se resuelvan en temas de tenencia y de régimen de visitas sin haber escuchado al niño o adolescente. Entonces, se hace como una prueba de oficio, se cita a las partes, sobre todo al niño, ¿no? Y eso también comparte una novedad, ¿no? Ustedes han podido leer en las modificatorias al Código Procesal Civil, las últimas, se dice, ¿no? Antes se decía que en segunda instancia el juez no puede, ¿no? No puede modificar en contra de la parte que no apeló, ¿no? Es decir, el que apela, está bien, se pronuncia, pero el que no apeló, sin embargo, ahora sí se permite cuando se trata de temas de derecho de niños, ¿no? Es decir, así no hay apelado, pero si yo veo una vulneración de un derecho del niño, puedo resolver, incluso salirme del tema y entrar al tema, sobre todo buscando, obviamente, la protección del interés superior del niño, ¿no? Entonces, fíjese, es interesante, cuando uno fija la audiencia de vista de la causa, se tiene que señalar, como dice, ya hacer el filtro de todo lo que está pasando en el expediente, ¿no? Y las probables causas. Como le decía, al principio había un instrumento fundamental que es el case management. Yo soy convencido de que me parece que junto al principio de oralidad, del case management es espectacular, ¿no? Y en la medida que los jueces lo apliquemos, me parece que va a significar el instrumento por el cual en algún día vamos a acabar con lo que llamamos sobrecarga procesal. ¿Por qué? Porque el case management significa ahorrar tiempo, ¿no? Es decir, aquí a veces ese espacio que le dedicamos a un expediente sobrecargado, reducido eso, podemos dedicarlo a otros expedientes y eliminar la sobrecarga procesal. Y también es un ahorro de tiempo. En segunda instancia, ¿cómo se explica? Por ejemplo, cuando llegan los expedientes a segunda instancia, hay expedientes que son de fácil resolución. Entonces, ¿para qué esos expedientes de fácil resolución vamos a prolongarlos
en el tiempo, vamos a asignar su audiencia de acá a 2, 3 meses, cuando podemos asignarlo a 15 días porque son procesos de fácil resolución. Por ejemplo, petición de herencia, otorgamiento de escritura pública, que son expedientes fáciles de resolver, ¿no? Entonces, si aplicamos estas herramientas que nos da el case management, sobrado podemos, ¿no?, hacer la proporcionalidad entre el tiempo que le vamos a dedicar al expediente y el tema en materia de discusión, ¿no? Vamos a ver, avanzar por el tema del tiempo. La vista de la causa. Lo primero que se hace al empezar la audiencia de vista de la causa es el saneamiento del proceso, ¿no? Es decir, si hay nulidades, en ese momento empezar a darle el contradictorio al hecho de defensa y resolver esa nulidad. Si hay un medio probatorio que ofrecer, que se ha ofrecido, está pendiente de admitir, igual se admite y se actúa antes, ¿no?, antes de que se pase al tema de los debates de los puntos materia, perdón, a la discusión sobre los temas de los puntos materia de debate. Interesante también en esta audiencia de la vista de la causa, ¿no?, el rol que hace el juez, ¿no? ¿Por qué? Porque ese juez pasivo, que antes decía, si esta relatora se iba a leer los puntos de la resolución que viene en apelación, ahora no. Por lo general el juez lo que hace es identifica, ¿no?, los principales postulados de la demanda, de la contestación, lo que ha resuelto en sentencia, ¿no?, lo que es materia de apelación, y va a ir haciendo una historia breve de todo el expediente para aterrizar en los puntos materia de debate que van a ser los que van a guiar el proceso, ¿no? Entonces, fíjense que audiencia de vista de la causa, que antes era pues un ritual, ahora es un instrumento interesante que nos permite, sobre todo a segundo nivel de instancia, obtener información valiosa que nos va a precisamente poder hacer frente a los agravios que postulan los apelantes. Ya para ir terminando, posibilidad de suspensión de audiencia para emisión de fallo. Sí, sí es posible, ¿no? Al igual que pasa en primera instancia, hay procesos muy complejos, ¿no? Sobre todo a veces, por ejemplo, imagínense una delimitación de áreas cilinderos que a veces requiere informes técnicos, ¿no?, informe pericial. Entonces esos procesos son bien difíciles poder en una sola audiencia resolver todo, ¿no? O a veces, por ejemplo, casos de la Contraloría, de indemnización o laudos, fundación de laudos arbitrales, ¿no? Entonces, esos procesos que a veces son complejos, ¿no? Yo creo que si aplicamos las técnicas del case management, hay que también darle la importancia de vida al tiempo, ¿no? Aplicando la proporcionalidad, es decir, el proceso más complejo, el tiempo debería ser más extenso. Y ya para ir terminando, quiero ya, lo último es la comunicación de la resolución de vista. Lo que se hace habitualmente es que en la misma sentencia, perdón, en la misma audiencia, se exponen los motivos principales que van a fundamentar el fallo y la resolución, ¿no? Y la resolución. Se le hace conocer, sobre todo cuando son procesos simples, ¿no? Se le hace conocer a las partes. Y ya cuando es un proceso más complejo, sí ya se comunica que va a ser respuesta. Finalmente quiero dejar tres reflexiones que creo que son lo que se viene en el futuro en estos temas. A raíz de las modificaciones que ha habido con el nuevo Código Procesal Civil, ¿no? Fíjese ahora que ya se permite a nivel de casación la audiencia de casación. En esa audiencia de casación, fíjese si el abogado o la parte no concurre en forma injustificada, ¿no?, la sala declara improcedente la casación, ¿no? Declara improcedente la casación. Algo que pasa así también en penal. En penal también es así. Si es que las vagas a segunda instancia y no fundamentan su apelación, se rechaza la apelación en penal. Y fíjense, en penal, que ven derechos como la libertad personal, lo pueden hacer, yo digo, porque en algún momento no se puede hacer también a nivel civil, es decir, bien notificadas las partes y sus abogados, si no concurren nadie a la audiencia, podría darse la posibilidad de que se rechace la apelación por no haber sido sustentada. Otro, que también me parece que debería ser materia de innovación. En aquellos casos en los cuales la sala expide autos en la audiencia y las partes están conformes con esos autos, la pregunta es,
necesariamente esos autos tenemos que traducirlo por escrito o puede quedar ya simplemente en el soporte oral, ¿no? Porque ¿para qué traducirlo? Claro, nuestra Constitución, nuestro Código dice que todas las resoluciones son por escritas. Son escritas. Pero la pregunta es, si las partes están conformes y ninguna lo impugna, ninguna apela, ¿para qué lo vamos a traducir vamos a transcribir? Y por último, un tema que me ha llamado mucho la atención a raíz de la visita que tuvo el Tribunal Constitucional recientemente a la Corte de la Libertad, ¿no?, sobre algunos aspectos novedosos que ellos están implementando. Por ejemplo, ¿qué pasa si en primera instancia, por ejemplo, en un caso de materia constitucional, improcedente de la demanda, va a la segunda instancia, se confirma la improcedente de la demanda, llega al tribunal y el tribunal dice, pues no, esta demanda no es improcedente, es procedente? Lo habitual sería nulo todo lo actuado, que regrese al juez de primera instancia, para que el juez de primera instancia notifique con la demanda. Pero ¿qué está haciendo el tribunal? Dice, está asumiendo un poco también la postura del antiguo tribunal. En el sentido de que, fíjese, a nivel del tribunal se está corriendo traslado de la demanda a la otra parte. A nivel del tribunal, ¿no? Ya no lo están devolviendo a primera instancia. Eso no podría pasar también a nivel de segunda instancia. Es decir, por ejemplo, en segunda instancia yo verifico que un demandado no ha sido bien notificado. Para evitar perder tiempo, ¿no se podría también a nivel de segunda instancia correr traslado de la demanda y resolver con esa contradicción? Bueno, esas son tres inquietudes que le dejo, ojalá algún día se puedan plasmar. Gracias, muchas gracias por su atención. Agradecemos la intervención del doctor Carlos Alberto Anticona Luján, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad.